Hebreos 10:10 dice: por esa voluntad divina somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Vamos hasta el 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin fluctuar, porque fiel es el que hizo la promesa. 26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 38. Mas el justo vivirá por la fe, pero si se retira, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que se retiran para perdición, sino de los fieles para la preservación del alma. Estoy usando la Reina Valera SBT. Bueno, vamos a hablar hoy de al menos dos temas polémicos para muchos. Vamos a hablar de la doctrina de la elección, de la doctrina de la perseverancia, solo a la luz de Hebreos. Ya que estamos introduciendo Hebreos, vamos a ver lo que Hebreos habla del tema, de los temas. Tocaré algunos asuntos que les ruego su paciencia y total disposición. Agradecemos al Señor que hoy contamos con pues un buen ambiente, no solo en el clima, sino en ruidos externos, y que recuperamos nuestro sonido, que hacía un tiempo no contábamos con él. Bien. La carta a los Hebreos tiene una médula, una columna vertebral, ya la hemos visto, es la cristología, o sea, lo que enseña acerca de Jesucristo. La carta a los Hebreos es único, es impactante, se concentra en un tema que ningún otro libro de la Biblia habla, que es el sacerdocio de Jesús. También hemos visto cómo presenta la fe, cómo presenta la gracia, cómo presenta la salvación, la obra de Jesús, la obra del Espíritu Santo, la voluntad del Padre. O sea, ya para este punto, en esta predicación 12ª, tenemos suficiente bagaje para llegar a este punto y resumir que Hebreos está afrontando un problema. Hay un peligro que estaba pasándole a los hebreos, a unos hermanos que eran judíos, que se habían convertido a Cristo, pero que estaban teniendo la tentación de volverse atrás. Ellos estaban siendo amenazados, lo habían perdido todo y ya estaban cansados. Básicamente querían volver a ser judíos. O algo así como, bueno, yo de todas formas, si me devuelvo a ser judío, sigo creyendo en Cristo, pero pues no lo hago público, ¿sí? Algo más disimulado. Eso lo hemos visto hasta ahora. Hay un peligro de apostasía. Eso es apostasía, es desviarse definitivamente del Evangelio, rechazar a Cristo para volver al paganismo, para volver a las religiones falsas, para llevar una vida inmoral. Todo eso es apostasía, y Hebreos ataca la raíz del problema de la apostasía. Estos hermanos de Hebreos titubeaban, eran vacilantes. Ellos tenían convicciones, pero que ya estaban a punto de negociarlas, ¿sí? Estaban considerando evitar los problemas que traían consigo el hecho de ser cristianos, porque para el siglo I ser cristiano no es como ahora. Ahora alguien dice que es cristiano y se hace popular. Un cantante mundanal dice que es cristiano y ahora vende hasta más discos. O sea, así no era originalmente. El que era cristiano era objetivo del Estado para ejecutarlo, ¿sí? El imperio lo perseguía para asesinarlo. Entonces ser cristiano no era algo sencillo como hoy gozamos de esa libertad, pero a veces esa libertad juega en contra porque, mejor dicho, se abren puertas de personas que solamente dicen ser cristianas de palabra, pero no en realidad. En fin, ellos, debido a los problemas que están habiendo contra los cristianos,
estaban considerando mejor evitarse ya todos esos problemas, persecuciones, calumnias, robos, asaltos, burlas. Volver a la religión judía, porque los judíos sí eran aceptados, los judíos eran conocidos en todo el mundo, vivían cómodo, tenían libertad comercial, los cristianos no. Entonces era más fácil volver atrás para ellos. Resulta que Hebreos, ya que habla de ese tema y lo ataca de manera muy compasiva, pastoral. Cuando digo ataca, no es que esté hablándole a esas personas como si fueran lo peor, sino con una compasión de esas personas cristianas que ya están a punto de tirar la toalla. Y este pastor que escribe la carta desea que ellos recapaciten y reflexionen y ya dejen de estar pensando en volver atrás. Sí, eso es lo que hemos visto que está ocurriendo en el trasfondo de los hebreos. Debido a ese tema, la carta a los hebreos ha sido utilizada por algunas vertientes, algunas personas, para decir lo contrario que estamos diciendo acá. Aquí estamos diciendo que Hebreos está hablando con tacto pastoral, con amor, para que esos hermanos que están a punto de caer vengan de nuevo. Algunas personas utilizan Hebreos para lo contrario, para decir que el que se aparta ya no tiene oportunidad de perdonarse, de ser perdonado. Para decir que el que fue creyente y se aparta pierde su salvación, así que ya no es hijo de Dios. Algunos han utilizado Hebreos para decir esas cosas, pero nada de eso es bíblico. Y hoy estaremos desarrollando este tema de esta manera. El primer punto, veremos un trasfondo todavía vigente. Un trasfondo todavía vigente. Y en el segundo punto veremos preguntándole al apóstol. O sea, en el primer punto haremos algunas preguntas y en el segundo punto veremos lo que el apóstol Pablo nos responde acá en la carta a los hebreos a las preguntas. Al final daré algunas conclusiones y bueno, ese será el tema de esta mañana. Comencemos. Primer punto. Ahorita que leíamos Hebreos 10, leímos varios textos que muestran esto. El Señor se entregó en su cuerpo una vez para siempre. ¿Para qué? ¿Qué decía? Para santificarnos, ¿no? Hebreos 10:10. Leímos también que debido a que Él nos santificó, nos abrió un camino. Usted lo puede ver en el 20. Nos abrió un camino, Hebreos 10:20. Y por eso en el 22 dice, acerquémonos con corazón sincero. O sea, ya que Cristo nos abrió el camino, tenemos una puerta abierta ante el trono de la gracia para venir con certidumbre. 23. Entonces miren lo que Él les dice, por eso manténganse firmes en su fe, no fluctuando. O sea, lo que les estaba pasando a ellos, como titubeando, como con ganas de volver atrás o poner en duda la doctrina del evangelio, ¿sí? No, Él le dice, no, estén firmes. Y vimos en el 26 una advertencia muy fuerte, y de hecho es uno de los versículos que utilizan estas personas que ahorita les dije. Dice, si pecamos voluntariamente, o sea, les dice, si ustedes conocen ya el evangelio y voluntariamente quieren desertar, irse a su vida pasada, ya no quedaría más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación del juicio. Entonces estas personas utilizan estos versículos para precisamente asegurar que el que ya se aparta ya no tiene perdón, o el que se aparta perdió su salvación. Pero se les olvida leer todo el texto, ¿no? Por eso les leí al final, mira el 38-39. El Señor les dice, el justo vivirá por la fe. En otras palabras, va a permanecer en su profesión de fe, ¿cierto? Porque el que se retira no complace al Señor, o el que se aparta, ¿sí? Y miren el 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden, de los que se retiran, ¿sí? O sea, dense cuenta, ustedes mismos lo están leyendo. En el versículo 26-27 parece que les dijera, si ustedes se van a perder su salvación, mejor dicho. Es una advertencia pastoral que es bíblica hacer, pero no significa que estuviera diciendo que hay hijos de Dios que dejan de ser hijos de Dios para volverse hijos del diablo y que se pierden. Eso no tiene sentido. Al contrario, que dice el 38-39, que los justos vivirán por la fe, permanecerán en la fe, y que no van a retroceder, sino que dice al final el 39, van a ser preservados en el alma. ¿Qué es preservado? Guardados.
protegidos hasta el final por Dios. En otras palabras, un verdadero hijo de Dios nunca se va a apartar. Y cuando es tentado de apartarse, cuando empieza como a titubear y a flaquear, el Espíritu Santo lo va a guardar para que permanezca. Un hijo de Dios jamás se pierde, nunca. Bueno, miremos otros pasajes. Hebreos 6:4. Y ese es otro versículo que utilizan. De hecho, ese es el versículo más famoso para utilizar, para decir esas ideas de que un hijo de Dios puede perder la salvación o algo por el estilo. Dice 6:4: es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Impresionante. Es imposible, ojo, ¿no? Es imposible que los que hayan conocido el Evangelio caigan o apostaten, diríamos, apostatar, apartarse, y luego sean renovados para arrepentimiento. Eso es lo que dice aquí el apóstol advirtiendo. Pero sigamos leyendo, versículo vamos al 9, dice: pero de ustedes, ¿a quiénes les está hablando? A los hermanos hebreos. ¿Y cómo les dice? Amados. Ojo. Pero de ustedes, oh amados, esperamos cosas mejores. Claro, porque no se van a perder, ¿cierto? ¿Y que pertenecen a qué? A la salvación, aunque hablamos así. O sea, él sabe como pastor que aquellos que son verdaderos hijos de Dios, amados por el Padre, no se van a perder. Porque él dice, aunque yo les digo esto, que es imposible que alguien que conozca a Cristo y vaya al mundo sea renovado, yo sé que con ustedes eso no va a pasar. Con ustedes eso no va a pasar. Les hablo así porque como pastor debo advertirles. Pero yo confío, impresionante, ¿no? En el 9, yo espero mejores cosas de ustedes. Miremos el 20. Dice, Jesús entró por nosotros como precursor, se refiere a cuando Cristo entró a los cielos, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sí? ¿Por quiénes cumplió Jesús la obra de morir en la cruz y entrar a los cielos para interceder? ¿Por quiénes? ¿Qué dice acá? Por nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los amados, que ahorita leímos. ¿Ven? Ahorita haremos referencia a otros pasajes. Resulta que en el siglo III, bajo el reino del emperador Decio, el Imperio Romano impuso la presentación de libelos como una estrategia de persecución contra los cristianos. ¿Qué es un libelo? Bueno, el libelo era una estrategia que usó el emperador para pillar a los cristianos. El libelo era un certificado que decía: fulano de tal asistió al culto del dios oficial de Roma. Ustedes saben que el Imperio Romano tenía muchos dioses como Júpiter, Apolos, etc. Entonces, cuando la gente asistía a esos cultos, le daban un libelo de que había asistido. ¿Para qué servía eso? Bueno, cuando un policía, o en términos de ahora, ¿no? Cuando un soldado encontrara a un cristiano y le preguntara el libelo, el cristiano no tenía libelo, porque los cristianos no iban a los cultos paganos. Entonces así los ponían al descubierto y los ejecutaban. Técnica, ¿no?, del emperador Decio para descubrir y asesinar cristianos, siglo III. Entonces, debido a esa situación tan tremenda, muchos cristianos fueron asesinados porque los cristianos no iban a la adoración de los dioses falsos
como tampoco lo hacemos ahorita, nunca. Pero pasó que algunos quisieron evitarse el sufrimiento. Algunos, cuando ya estaban a punto de matarlos, blasfemaban, negaban la fe para salvar sus vidas, porque imagínense, hermanos, aquí ahorita uno no piensa en eso, pero en ese momento, bueno, ahorita ocurre, pero de pronto no con tanta frecuencia, ¿no? La persona se le decía, bueno, niegue su fe, niegue a ese Cristo y adore a tal, sino a los leones o a la hoguera, lo que sea, ¿sí? Y la persona muchas veces no era capaz, y del miedo negaba a Cristo, ¿sí? Lo más famoso de la historia es que muchos fueron mártires, ¿no? Fueron hasta el final y murieron por la fe. Eso es lo más famoso, pero no se nos cuenta la otra parte. Hubo muchos hermanos que fallaron, que no fueron capaces, el nervio, el pánico no les dejó resistir. Entonces empezaron a ser acusados de apóstatas, porque no fueron capaces. Ellos se arrepintieron de haber negado a su Señor, pero ante los otros hermanos que habían sido mártires o los que habían sobrevivido, eran vistos como apóstatas, ¿sí? También pasó que algunos cristianos pagaron dinero para tener los certificados, pagaron los libelos para así, pues cuando le preguntaron a un soldado, ellos lo sacaban. No habían ido, pero sacaban el libelo para aparentar que así habían ido. Bueno, estos también eran considerados apóstatas, cobardes, porque eran cobardes. Estos casos llegaron a oídos de un obispo en Roma que se llamaba Novaciano. Eso fue más o menos en el año 250. Y este hombre lideró un movimiento muy riguroso de cristianos que se oponían severamente a la restauración de los apóstatas. Novaciano les decía los lapsi, o sea, los que habían sido tan lapsos que fueron cobardes y se apartaron de Cristo hacia el paganismo. Para Novaciano, estas personas no tenían perdón de Dios. O si Dios los quería perdonar, bien, pero la iglesia no podía recibirlos. Este novacianismo decía que haber apostatado o haber adorado un ídolo era un pecado mortal, entonces esa persona no podía ser recibido de nuevo en la iglesia. ¿Para qué les cuento esto? Tiene mucho que ver, hermanos, mucho que ver. Ahorita les explico un poco por qué empiezo con esto. Eso es un caso, ¿no? El caso del movimiento novaciano. Hay otro movimiento, siglos más tarde, que ocurrió en las iglesias de los Países Bajos del siglo XVII. Ese movimiento se llamó remonstrante o arminiano. Y ese movimiento se oponía a la doctrina bíblica de la elección y a la de la perseverancia. Ellos decían esto: es que Dios predestina a algunos, pero porque sabe que iban a creer en Cristo. No es porque Dios escoja o no escoja a otros, es que Él sabe quiénes van a creer. Y además es que los que van a creer tienen voluntad, ellos voluntariamente deciden seguir a Cristo, ¿sí? Entonces, si alguien decide seguir a Cristo, significa que esa misma persona que un día decidió seguir a Cristo, un día puede decidir rechazarlo. Entonces, así como tuvo la salvación cuando decidió seguir a Cristo, va a perder la salvación cuando ya se aparte o lo rechace. O sea, los arminianos decían que Dios escoge sobre la base de la fe, una fe que se supone que la persona va a tener, y que los que creen se pueden perder, ¿sí? ¿Todo por qué? Porque querían proteger la voluntad libre del ser humano. Vuelvo y pregunto, ¿qué tiene que ver eso con esta predicación? Hermanos, mucho. Con el ejemplo de los novacianos, les dije que eso fue en el siglo III. Para ese entonces la carta a los hebreos no había sido aceptada en el canon, como ya vimos en las primeras prédicas. Y una de las razones por las que Hebreos fue una de las últimas cartas del Nuevo Testamento en ser aceptadas fue por el movimiento novaciano. Porque pasa que muchos novacianos tomaban Hebreos 6, 4 y Hebreos 10
para decir que los apóstatas, los hermanos que se habían apartado y que estaban dolidos, querían volver, no podían ser recibidos. Ya tiene sentido porque empecé con eso, ¿cierto? Usaban hebreos para negarle el perdón a los que se habían apartado. Especialmente Hebreos 6:4. ¿Sí? El tema, por ejemplo, de los arminianos. ¿Por qué hablo de los arminianos? Bueno, los arminianos usan, por ejemplo, Hebreos 2:9 para decir que Cristo murió por todos, ¿sí? Y de aquí ellos deducen que, pues, Él muere por todos porque solamente necesita que uno crea para activar ese sacrificio que hizo por nosotros básicamente. No hay mucho que hablar de esto, pero solamente para que me entiendan las ideas generales. Les dije que esto fue en el siglo III y en el siglo XVII. Hermano, ahorita hay muchísimo de esto. Esto no se quedó allá. Hay muchos novacianos hoy día, muchos creyentes que son muy duros con el pecado de otro. Condenan, pierden y atacan el pecado de otro. Y hermanos, estamos llamados a juzgar, estamos llamados a la pureza, a la santidad de la iglesia, sí, a la práctica de la disciplina eclesiástica y a otros temas más, sí, pero nunca olvidando el espíritu de gracia y de misericordia que se nos demanda. El novacianismo se caracterizaba porque aunque una persona estuviera arrepentida, no lo aceptaban, o sea, prácticamente le colocaban unos requisitos tremendos para poderlo perdonar. O sea, ¿quiénes somos nosotros para obstaculizar el arrepentimiento genuino de alguien? O peor aún, decir que alguien pierde su salvación, como dice el arminiano. El arminiano es el arminianismo es el más popular en Colombia. Todas las iglesias, excepto las reformadas, son arminianas. Por eso usted ve que se escucha que dicen: acepta a Cristo en tu corazón, ahora ya eres hijo de Dios, por haber repetido esas palabras, ten mucho cuidado porque puedes perder tu salvación, ¿qué tal? Todo eso es arminianismo y surgió en el siglo XVII. La iglesia no creía eso, la iglesia histórica. Entonces, ahora que estamos estudiando Hebreos, nos preguntamos, ¿en verdad Hebreos avala tal actitud de desechar a los creyentes desertores que regresan arrepentidos? ¿Qué tan rigurosos debemos ser con los hermanos que caen en pecado escandaloso? Hay pecados que deben ser, por ejemplo, una persona excomulgada, sí, pero una cosa es expulsarlo de la iglesia y otra cosa es tenerlo como alguien que nunca puede arrepentirse o nunca puede salvarse. Eso es distinto. Es más, ni siquiera se duda de la salvación del excomulgado, a no ser que la persona pues nunca se arrepienta. Podemos utilizar Hebreos para avalar las ideas de que la salvación se puede perder, o sea, los versículos que hemos leído, o que Dios escogió sobre la base de un conocimiento previo. Bueno, hermanos, la controversia novaciana y la controversia arminiana siguen en boga, así que este tema es importante en la introducción de Hebreos para que conozcamos la verdad bíblicamente y podamos resolver esas objeciones que usted se va a encontrar muchas veces. Les voy a leer un párrafo de la Confesión Bautista del siglo XVII, capítulo 17, abro comillas. Esto es para que miren lo que creía la iglesia histórica. Aunque los santos caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Cierro comillas. ¿Usted cree eso? Yo creo eso. Yo creo esto porque, ahorita lo veremos en Hebreos, si Dios ha llamado a alguien, Cristo murió por ese alguien, Cristo intercede por ese alguien, y ese alguien se aparta, el hecho de que haya sido participante del Espíritu Santo garantiza que aunque se haya apartado, va a volver. Va a volver, el Señor no va a dejar que se pierda. Dice, el Padre y yo uno somos, yo no dejaré que ninguna de mis ovejas se pierda, dice Juan 10. Ninguna de las ovejas de Cristo se va a perder. Entonces, por más de que entre nosotros hubiera un cristiano que empieza a fallar,
a pecar, o sea, debe ser disciplinado, obviamente. Por Dios será disciplinado primeramente y por la iglesia. Pero él se va a arrepentir. Hay una esperanza de que se va a arrepentir, de que va a darse cuenta, como el hijo pródigo, va a volver en sí, va a regresar. Y cuando regrese, va a permanecer. Porque todo el que es hijo de Dios, que decía Hebreos, el justo por la fe vivirá, y que no somos como los que retroceden. Nosotros vamos a ser preservados en la fe. Eso es lo que promete Hebreos. Bien, entonces en este primer punto vimos un trasfondo vigente, vimos lo que le pasaba en el siglo I a los cristianos en Hebreos, lo que ocurrió con el movimiento novaciano y las ideas del movimiento arminiano del siglo XVII. Estas tres cosas, esas tres problemáticas todavía están presentes. Creyentes que uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó? Uno lo veía tan entusiasmado y ahora se desanimó al punto de que se retiró de la iglesia, ya no se congrega, ya no le da importancia y poco a poco va viviendo igual que los del mundo. Se apartó, apostató. Con el tema novaciano, cristianos que todavía no se han apartado o que no se van a apartar nunca, pero que se vuelven duros contra los que se apartan y no les permiten volver, o los descalifican o los condenan. O el arminiano que dice, no, usted pierde su salvación porque peca, entonces arrepiéntase y la recupera, vuelve y peca, la pierde, vuelve y la recupera y la pierde. O sea, ¿sí? Tres situaciones que todavía están vigentes, todavía surgen esas preguntas. Ahora hagámoselas al apóstol. Segundo punto, preguntándole al apóstol. Vamos a Hebreos 2. Hebreos 2, 3. Que es otro de los versículos utilizados por el movimiento arminiano. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéremos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? ¿Sí? Vamos al 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte. ¿Por quiénes? Por todos. Sigamos. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a muchos ¿qué? Hijos, muchos hijos a la gloria, perfeccionará por aflicciones al autor de la salvación. ¿De quiénes? De ellos. ¿Quiénes son ellos? Los muchos hijos, ¿cierto? 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. ¿Quiénes son los que son santificados? Muchos hijos, ¿cierto? Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿A quiénes? Muchos hijos. Ahorita les explico por qué tanto énfasis en esto. Saltemos, miremos el 14. Dice: así que por cuanto los hijos, otra vez, participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo. Bueno, miremos el versículo 16. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino que tomó ¿a quién? A la simiente de Abraham, ¿cierto? Por eso debía ser en todo semejante a quienes, a los hermanos, o sea, los muchos hijos de allá arriba, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que concierne a Dios, para expiar los pecados ¿de quién? Del pueblo. ¿Quién es el pueblo? Los muchos hijos. Pues por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Preguntémosle al apóstol las preguntas que hemos hecho. ¿Avala las ideas novacianas o arminianas? ¿Esta carta permite que nosotros desechemos a los cristianos que fallan y digamos que no tienen derecho a arrepentirse, o pensar que un cristiano verdadero puede perderse y dejar de ser hijo de Dios? ¿De verdad avala todo esto? ¿De verdad podemos pensar que Dios escogió a todo el mundo, Cristo murió por todo el mundo y solamente Él está esperando que todos decidan? O sea, ¿de verdad el poder de la cruz está en la decisión de la gente y no en la sangre de Cristo? Bueno,
El apóstol le está escribiendo a una iglesia que peligra por apostasía. Pero vemos la confianza que tiene de que los hermanos no van a retroceder, no van a abandonar la fe para perdición de sus almas. Al contrario, él tiene la esperanza de que ellos van a progresar espiritualmente, que van a ser preservados hasta el final. No vemos en el apóstol una actitud de rechazo, ni siquiera de pesimismo en contra de ellos. Claro, uno lee esos versículos y uno ve, uy, no, es imposible, ya no tienen otro sacrificio. Sí, pero más abajo, ¿qué dice? Ustedes no son así. En los dos, en el 6 y en el 10, ustedes se dieron cuenta, ustedes no son así. ¿Sí? O sea, hace una advertencia, pero los verdaderos hijos de Dios, amados, no se van a perder, no pueden perderse. Ni siquiera ese versículo de Hebreos 6:4 sirve para esto, hermanos. Bien, otra cosa, hasta este punto hemos visto el poder de la obra de Jesús. Es que hace tanta falta estudiar verdaderamente el poder de la sangre de Cristo. Hoy día la gente está hablando de la sangre de Cristo es para echar demonios o para echarle la sangre hasta la moto, para no accidentarse. Eso no es bíblico. Eso es paganismo. En la Biblia jamás se enseña eso. En cambio, ¿para qué sirve la sangre de Cristo? Para quitar los pecados, para expiarlos, para santificarnos. Eso es lo que dice la Biblia, que sirve la sangre de Cristo. Entonces, si estudiamos la sangre de Cristo, por ejemplo en Hebreos, mire Hebreos 9:15, por ejemplo, ¿qué va a ver usted ahí? Que el sacrificio de Jesús es suficiente para salvar, para santificar a cualquiera. Así que si Cristo murió por mí, ¿qué va a hacer de mí? ¿Me voy a perder? No, porque su sangre me fue aplicada y por lo tanto me santificó para siempre. Es más, ahorita vimos que Cristo entró al lugar santísimo en los cielos. Él está orando por nosotros, Él intercede por nosotros. Vea eso en Hebreos 7:25. ¿Usted cree que se puede perder a alguien por el que Cristo ora? ¿Qué se dice hoy? Es que las oraciones de una madre o las oraciones de un padre, el Señor las respalda. Yo creo eso, que el Señor escucha las oraciones de una madre y de un padre, ¿sí? ¿Cómo es que la gente se atreve a decir entonces o a confiar más en las oraciones de una madre y no en las oraciones de Cristo? O sea, ¿se puede perder alguien por quien una madre ora? Puede ser. ¿Pero se puede perder alguien por quien Cristo ora? No. Hebreos 7:25, Cristo intercede por nosotros, ora por nosotros. ¿Sabemos qué es eso? Es impensable que alguno de los verdaderos hijos de Dios, por quien Cristo murió, se pueda perder. Eso haría vana su cruz, haría vano sus sacrificios, haría inútil su oración, haría inútil su sangre. No, su sangre es perfecta para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna y no se pierda. Voy a citar las palabras del pastor Sproul. Abro comillas, dice: si Jesús vive para siempre, para interceder por los que se acercan a Él con fe, entonces no va a dejar de orar por todo aquel que es verdaderamente convertido. Cierro comillas. Estoy de acuerdo. Cristo no deja de orar por nosotros, porque es una función de Él como sumo sacerdote orar por nosotros. Ahora mire Hebreos 12:23. Dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Dónde están inscritos los redimidos por Cristo? El famoso libro de la vida. Eso sí es real. Y ahí están inscritos todos los hijos de Dios. Dice: a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Será que el Señor Jesús inscribe en los cielos a la gente con lápiz? Y está borrando y escribiendo, borrando y escribiendo. Qué caricatura tan grosera realmente. Nuestro Señor escribe nuestros nombres con su sangre preciosa, sangre que no puede ser borrada por nada ni por nadie.
Una y otra vez el apóstol enseña que Cristo nos limpió de nuestros pecados. Y si nos limpió de nuestros pecados, quiere decir que cuando Cristo muere en la cruz por los suyos, esos por los que Cristo murió, sí o sí van a ser santificados, van a ser purificados, van a ser santificados, van a perseverar hasta el final. Volvamos a Hebreos 2:9. Al final, ustedes leyeron que dice ahí que Jesús gustó la muerte por todos, ¿cierto? Y este versículo lo utiliza un arminiano para decir lo que él dice, que Cristo murió por todos. Entonces, como murió por todos, pues no vemos que la gente esté santificada, ¿no? Tan solamente veamos las iglesias. Hay más gente afuera de la iglesia que adentro. Entonces, ¿será que Cristo murió por todos? Pero si los que Él murió son santos, son santificados, perseveran, ¿por qué no todos? Es que no han creído. Dice, gustó la muerte por todos. ¿Quién es ese todos? ¿Quiénes son todos? El mismo texto nos explica quiénes son todos. Primero, en el versículo siguiente nos dice muchos hijos a la gloria. O sea, ya limita, ya no dice todos, ya dice murió o va a llevar a la gloria a muchos, no a todos, a muchos los va a llevar. Así como la palabra que dice que muchos son llamados, pocos escogidos. Pocos. Cuando está Jesús celebrando la cena, Él dice, este es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por muchos, no por todos, por muchos. Bueno, esos muchos son los que van a ser llevados a la gloria, ¿sí? A esos que van a ser llevados a la gloria, ¿cómo se les llama? Hijos. Son hijos de Dios, porque Cristo se dio por ellos. Dice, Él es el versículo 10 al final, Él es el autor de la salvación. ¿De quiénes? De ellos. ¿Ellos quiénes? Los hijos. Versículo 11, usted lo leyó. Esos hijos son santificados. ¿Cómo va alguien a decir que Cristo muere por alguien que ni siquiera vive en santidad? Que ni siquiera ha conocido el Evangelio. No es posible. Versículo 11, en la segunda parte, le dice hermanos. Cristo murió por los que son hermanos. ¿Sí? Y es más, mira el 16, para ser directos con esto. ¿Quiénes son todos? Gustó la muerte por todos. ¿Quiénes son todos? Versículo 16, la simiente de Abraham. ¿Usted ha leído Gálatas alguna vez? ¿Ha leído Romanos? ¿Usted sabía que esos dos libros dicen que nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe? Nosotros somos la descendencia de Abraham. Entonces, ¿quiénes son todos? Todos los descendientes de Abraham. ¿Quiénes son todos? Los hijos que Cristo vino a darse, que los santifica. Bien, versículo 17. Luego dice que Cristo, al final, con su sangre, ¿qué hace? Expía, es lo que hacían los sacrificios. ¿Expía los pecados de todo el mundo? No, del pueblo. ¿Quién es el pueblo? La simiente de Abraham, los muchos hijos santificados. Ellos son por los que Cristo murió. Por lo tanto, Cristo no murió por todos, y Hebreos no está enseñando que haya muerto por todo el mundo. Entonces démonos cuenta, Dios el Padre eligió llevar muchos hijos a la gloria, y esa elección que hace Dios no dependió de que esos hijos iban a creer. No es que Él, como soberano creador, nos escogió con su amor, ¿sí? No depende de la decisión de la gente, no depende de mirar al futuro, vamos a ver si van a creer. No van a creer, entonces no les cojo. Por favor. Los hijos entonces son aquellos por los que Cristo murió. Sí, Jesús gustó la muerte por todos los hijos escogidos, todos los miembros del pueblo de Dios, todos los que son llamados eficazmente por Dios. Cristo entró al lugar santísimo por nosotros, ¿sí? Por el pueblo de Dios. Cristo hizo santos para siempre. ¿A quiénes? ¿A todos? No, a los suyos. Hebreos 10:10, ¿sí? Y pongámonos a pensar esto. Así como el sacrificio de Jesús. ¿Cuántos sacrificios de Jesús hay? Uno. Veámoslo, Hebreos 7. Leamos 7:25. 7:25 y 27. Hablando de Cristo dice, Él puede también salvar eternamente, la salvación que Cristo hace eterna,
no es temporal que se pierde, es eterna. Él puede salvar eternamente ¿a quiénes? ¿A todo el mundo? ¿Qué dice ahí? A los que por medio de Él se acercan a Dios. ¿Y qué hace Cristo? Cristo vive para siempre, ¿para qué? Para interceder por ¿quiénes? Por ellos. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que salvó eternamente. Ahora mire el verso 27. Cristo no tiene necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque ¿qué hizo Cristo? Dice, lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Cuántos sacrificios de Cristo hay? Uno. Cristo solamente se entregó una vez. Y hermanos y amigos, esa muerte es tan eficaz, tan poderosa, que a todo aquel por quien Cristo murió se va a salvar, va a llegar al Evangelio y se va a santificar. Si Cristo realmente hubiese muerto por todos, veríamos santidad, porque la sangre de Cristo santifica, y eso no lo vemos en el mundo. Lo vemos solamente en ¿quiénes? En los hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los cristianos. Dense cuenta, entonces Hebreos no enseña ni lo que decía Novaciano, ni lo que decía el movimiento arminiano del siglo XVII. Todos esos movimientos de hombres calaron tanto que hoy día es normal. Y cuando uno enseña temas como este, más bien es raro lo que uno está diciendo acá. Eso sí es raro, porque la gente ya está acostumbrada a ese mensaje arminiano, a ese mensaje novaciano. Qué triste, pero también porque no hay conocimiento de la historia. En fin, así como el sacrificio de Jesús fue uno solo para siempre, la salvación que otorga Cristo es una sola y es para siempre. Bueno, nuestra salvación está estrechamente ligada a la obra poderosa de Cristo. Así que afirmar que tan solo uno de los suyos se pierda es afirmar que el ministerio de Cristo es ineficiente, es ineficaz, falló. La objeción típica es decir, o sea, el que ya fue escogido entonces puede pecar. No, aquí no se está hablando de eso, aquí estamos insistiendo en santidad, 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 santidad. Por los que Cristo murió son santificados. Al contrario, estamos diciendo que si alguien dice que es cristiano, pero vive una vida de pecado, inmoral, como el mundo, ¿qué estamos viendo? A ese paso vemos que Cristo no murió por él. ¿Me hago entender? O sea, aquí no se está avalando el libertinaje en ninguna manera. Aquí se le llama al arrepentimiento y a la fe a todas las almas, porque ese es el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Pero mostramos que hay una elección, que hay una perseverancia que es evidente. Los que son llamados, elegidos por Dios y por quienes Cristo murió, ellos van a perseverar hasta el final, no se van a perder. Cristo los va, y Cristo ora por ellos, el Espíritu Santo los preserva, la sangre de Cristo los santifica. O sea, ¿cómo alguien puede escaparse del puño, de la mano de Dios? ¿No dice la palabra, por ejemplo, que yo te llevo de la mano derecha? O sea, ¿puede el mundo o el Satanás arrebatarnos de la mano de Dios? Imposible, si Él es el omnipotente. Ya para terminar, les digo dos conclusiones. Primero, el debate por casos de hermanos o de creyentes que abandonan la fe, o creyentes que se vuelven incorregibles, inconstantes, no se congregan en sus propias iglesias, o son transeúntes de iglesias. Bueno, todas estas cosas generan debate. ¿Cómo puede ser posible que un hermano tan animado, uno lo veía sirviendo, ayudando, hasta predicando, y ahora está en el mundo? O sea, deja preguntas. Todas las iglesias en toda la historia y en todos los países han vivido lo mismo. Hemos visto aún en nuestra iglesia local ha pasado. Hermanos que uno tenía como miembros de la iglesia y de repente no solamente es que se retiran de la iglesia, sino que uno los ve ya viviendo en el mundo. O sea, ni siquiera están en una iglesia sana, están en nada. Apostasía, eso es apostasía. Entonces, esos casos dejan preguntas. ¿Por qué pasa esto? Bueno,
Sus preguntas estas no las responda basado en lo que popularmente se piensa o lo que su corazón le diga. Mire lo que dice la Escritura. Aquel que se pierde o que se aparta es porque realmente no era hijo de Dios. Realmente nunca conoció la fe verdadera. Realmente no conoció el Evangelio. Realmente Cristo no murió por él. Y si se arrepiente, ¿pero qué vamos a hacer? Nos vamos a abstener de decir, es que si él se apartó es porque Cristo no murió por él, entonces él se perdió. No, porque eso sería novaciano. Vamos a esperar, porque aquí dice la palabra que mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, mientras esté la persona con vida, tiene la oportunidad de arrepentirse. Y cuando se arrepienta, ¿qué va a pasar? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Recibirlo con alegría. Así como esa oveja perdida que regresó, que se hizo fiesta por esa oveja, por la dracma que se perdió, así se hace fiesta. Y no vamos a decir, no, esa oveja se manchó y del mundo, ya no es bienvenido a la iglesia. Eso es novacianismo, es herejía. ¿Bien? Entonces, todas las exhortaciones que contiene la Biblia, para no ser descuidados, para no ser negligentes espiritualmente, no es una insinuación de que un verdadero hijo de Dios se pierda. Mientras estemos en este mundo, corremos el riesgo de resbalar, de descuidarnos, de volvernos perezosos, de volvernos, mejor dicho, arrogantes contra el Señor. Pero qué bueno que están las promesas. Confiamos en las promesas de Dios en Cristo, de que si hay un hijo de Dios que ha caído en pecado, se ha apartado, se ha endurecido, no se deja corregir, se va al mundo, si es hijo de Dios, seguiremos orando porque el Señor lo va a traer de nuevo. Sea esta iglesia o sea otra iglesia hermana o una iglesia sana, lo que sea, pero va a volver porque es un hijo. ¿Me hago entender? Los verdaderos hijos de Dios nunca se perderán, nunca, aunque pasen por valles, aunque pasen por momentos de depresión o pasen por momentos de caídas, Dios les va a regalar el arrepentimiento para que regresen, porque Cristo murió por ellos. ¿Sí? Entonces, hermanos, todas estas cosas nos van a ayudar aún para nosotros mismos, porque aquí ninguno está exento de ser tentado a volver atrás. A los hebreos les pasó, a la iglesia del siglo III le pasó, a la iglesia del siglo XVII le pasó, y ahorita en el siglo XXI pasa todavía. Cuando fluyan preguntas o cuestionamientos contra nuestra fe, sea en nuestra mente o sea de otros contra nosotros, recordemos que Cristo nos tiene unas promesas maravillosas, que Él ora por nosotros, que Él nos santifica. Y Hebreos tiene un mensaje preciso para eso. Amén. Oremos.